versículo 14 al 19. Si ya llegó, hermano o hermana, vamos a leerlo alternadamente. Si ya llegó, acompáñame a leerlo alternadamente, si no, ahí búsquelo. Dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros les dice, id en paz, alentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te ruego que me uses, lléname del poder de tu Santo Espíritu, quita todo mal pensamiento, guarda mis labios y Señor, trae edificación, Espíritu Santo, trae convicción en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay tres tipos de fe que puedo darme cuenta en la Biblia. La primera fe es una fe fingida y vemos ahí en Timoteo, primera de Timoteo, sígame por favor, ponga pasador en Santiago, si no ahorita lo va a tener que encontrar otra vez. Primera de Timoteo, capítulo 1, y sígame ahí con tu lista, voy a leer desde el versículo 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La mayoría de hombres, hermanos, viven bajo una fe fingida. Todo el mundo dice tener fe en Jesucristo, pero cuando tratamos de ganar su alma para Cristo y le preguntamos a esa persona que dice tener fe en Cristo y le preguntamos a dónde, para el día que mueras, ¿a dónde crees que vas a ir? Nos responden, yo no sé a dónde voy a ir. Dice que tiene fe en Cristo, pero no tiene la seguridad de ir al cielo porque su fe es fingida. Realmente no está creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Tenemos religiones que tienen fe, pero fingida, una fe que no los lleva al cielo, grandes, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová cada sábado, cada miércoles los vemos tocando puertas, enseñando Biblia, pero cuando nosotros le llegamos a preguntar y el día que vengan las promesas de Jehová Dios y el día que Dios venga con la nueva tierra, ¿tú crees que vas a estar ahí? ¿Tú crees que Jehová Dios te va a dar la promesa? ¿Qué es lo que responde un testigo de Jehová? Pues estoy luchando. Estoy esforzando para obtener esa promesa. Si están viviendo bajo una fe fingida o más bien bajo una fe errónea. Mateo capítulo 15, hermanos, vamos rápidamente. Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Podemos también nosotros aquí tener hermanos con fe fingida. También se ha dado el caso de hijos de siervos que no son salvos, que viven bajo una fe fingida. Aprenden a decir que por Jesucristo van al cielo, aprenden a decir que son salvos, pero realmente por dentro saben que no son salvos. Tres tipos de fe que encontramos en la Biblia. Primero, la fe fingida. Segundo, la fe muerta. Vamos a Romanos capítulo 2, hermanos. Y por la fe muerta, hermanos, el nombre de Dios es blasfemado. Romanos capítulo 2. Versículo 17 al 24. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas,
instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Primera fe, la fe fingida, ¿qué hace? La fe fingida solamente actúa, solamente es una actuación, pero no es algo real. Una fe que hace es fe muerta. Fe muerta es los que ya hemos creído en Jesucristo, los que aceptamos, los que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero al vivir de lo contrario de lo que creemos, produce blasfemia entre los que nos rodean. ¿Sí me entendieron? Fe muerta es aquellos que creen en la palabra de Dios, creen en el Señor Jesucristo, aceptaron la promesa de la salvación, la creyeron, pero su forma de vivir no va de acuerdo con las cosas de la palabra de Dios. Entonces, lo que produce es blasfemia entre los que nos rodean. Y luego, tercera fe, la mejor fe de todas, la fe viva. Vamos a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 22 al 24. Si alguien llega y lo puede leer en voz alta, le agradecería mucho, hermano o hermana, por favor. Gálatas 1, 22 al 24. Era conocido que usa a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente aquel que no propuso ahora predica la fe que en nuestro tiempo ha salvado. Y glorificaban a Dios en mí. Aquí vemos un hombre que tenía fe también antes. Vivía en una fe fingida, en una fe errónea. Pero el día que puso su fe en el Salvador, él vivió bajo una fe viva. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué es lo que trajo esa fe viva? Trajo gloria a Dios por medio de esa fe en ese hombre, que es el apóstol Pablo. Esa es la mejor fe de todas, la fe viva. Debemos de preguntarnos, hermanos, con qué clase de fe estamos viviendo. ¿Una fe fingida? ¿Una fe muerta? ¿O una fe viva? ¿En qué clase de fe está gobernando en nosotros? Somos imperfectos, hermanos. A veces un día podemos levantarnos con fe muerta, otro día podemos levantarnos con fe fingida, otro día nos podemos levantar con fe viva, pero si promediaran nuestro resultado, mayormente qué fe domina a nosotros, si la fe viva, si la fe fingida o si la fe muerta. ¿En qué fe andamos? ¿En qué fe vivimos? Ahora, yo les animo a que vivamos en fe viva. ¿Y cómo debemos de andar? Les voy a dar unas claves para andar en la fe viva. El resultado de nuestra salvación es salvar a otros, hermanos. Vivimos por fe viva para que otros glorifiquen a Dios. Vivimos por fe viva para que otros también sean salvos, para que otros también conozcan al Señor Jesucristo. No somos salvados para no hacer nada, somos salvados para llevar alabanza a Dios, glorificar a Dios. Somos salvados para hacer testimonio, para hacer la luz de este mundo. Para eso somos salvados. Entonces, ya estamos viviendo de cajón, estamos viviendo fe muerta, fe viva o fe fingida. Ya estamos en eso, hermano. Y nosotros debemos andar en fe viva con el objetivo de que otros conozcan a Cristo y de que nuestro Dios sea alabado y glorificado. Entonces, unas claves para andar en fe viva. Primero, arrepentimiento. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Si alguien llega y lo puede leer, hermano o hermana, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitado tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Primera cosa, para andar en fe viva necesitamos arrepentimiento.
no sé si tú has notado tu cambio en tu cristianismo, si tú eres el que te conoce mejor que otros, si tú has dejado de hacer más por Dios. No sé cómo vaya tu vida cristiana, pero todos nosotros deberíamos de estar constantemente buscando en qué estamos mal. Salmo 19 dice el rey David, Dios, líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de la soberbia. Todos deberíamos estar buscando cómo mejorar, cómo ser mejores cristianos. Deberíamos de estar cambiando dirección, portándonos más bíblicamente, portándonos como cristianos, andando en la fe viva. Todos deberíamos estar buscando en qué podemos ser mejores, buscar más santidad. Si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, podemos caer en orgullo, podemos caer en soberbia. No, yo no estoy tan mal. Yo estoy bien. Esta predicación, este devocional no es para mí. Todo lo que ha pasado aquí, Dios no me ha hablado. Si Dios no te ha hablado en todo lo que está pasando, si te estás durmiendo en todas las enseñanzas, si estás distraído, estás platicando, estás jugando, si todo lo que está pasando en la Biblia, aquí, cuando se hacen las cosas de la palabra de Dios, no ha hecho algo en tu vida, arrepiéntete. Porque no estás en una fe correcta, una fe viva, una fe que ayuda. Necesitamos arrepentimiento. Tenemos que pedir a Dios fe. Y nosotros cuando pedimos fe a Dios, hermanos, estamos diciendo, queremos vivir más como tú. Cuando pides fe a Dios es, yo quiero vivir más como tú. Lucas capítulo 17, hermanos. Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles le pedían al Señor, aumentanos la fe para ser más como tú y para creer más. La voluntad del Padre. Versículo 6, hermano. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuando tú pides a Dios fe, estás pidiendo a Dios, ayúdame a ser más como tú. Si pides fe a Dios, más bien necesitas fe para hacer algo por Dios. A ver, levanta la mano si has ganado un alma, hermana, o hermano, los dos, hermanas y hermanos. Levanta la mano bien alto si has ganado un alma a Cristo. Amén. Allá pueden bajar. Aquí tengo la mera crema y nata de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, tú que has ganado un alma a Cristo, significa que tú has entendido por qué fuiste salvado. De gracia recibiste y estás dando de gracia. Pide fe a Dios para que hagas más por Dios. Pide fe a Dios para que hagas cosas grandes por Dios. Dios necesita a alguien dispuesto, una mujer, un hombre dispuesto a hacer algo más. La mies es mucha, hermana. Y los obreros son pocos. Necesitas esforzarte en pedirle a Dios. Pide a Dios fe, hermano, para hacer más por Dios. Pide a Dios fe y la fe hace cosas grandísimas. Aquí vemos un ejemplo de cómo la fe puede hacer cosas grandes. Y es verdad, hermano. Las cosas grandes se hacen por fe. Y el Dios en el que creemos es un Dios grande, hermano. Es un Dios poderoso. El problema a veces es que vivimos en una fe fingida. Creemos que Dios va a proveer, pero faltamos a la iglesia. Creemos que Dios nos va a respaldar, a sustentar, pero no oramos. A veces vivimos en una fe fingida. Creemos que Dios nos va a ayudar, pero confiamos en los bancos, en un préstamo. A veces los cristianos vivimos en fe fingida. Pidamos más fe a Dios para hacer más por Dios, hermano. ¿Cómo andar en una fe viva? Primero, número 1, arrepentimiento. Un cristiano en fe viva atrae a más personas. Miren, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia y en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos también en el versículo 16, hermanos, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Un cristiano que anda en fe viva atrae a más cristianos. Considero que nadie aquí está siendo perseguido por lo que cree. La iglesia de los tesalonicenses estaban siendo perseguidos por lo que creían. La tenemos bien fácil. Podemos hacer cosas grandes para Dios ahorita, en este tiempo. La tenemos bien fácil. Estamos viviendo en un país donde puedes ir a la tienda de la esquina y comprar lo que quieras. Puedes ir a la tienda a comprar unos cuantos Doritos y hacer una escuelita, invitar a niños, sentarlos en una banqueta, darles una paleta y hablarles de Cristo. Tienes mucha herramienta en este país para hacer muchas cosas para Dios. Una fe viva es aquellos que ven almas perdidas y hacen algo por ellos. Pero si un cristiano no cree que debe de mejorar, no cree que está bien, que está correcto, que no necesita las predicaciones, es un cristiano que puede caer en una fe fingida, una fe muerta. Ahora, alguien puede estar trabajando sin tener fe viva, pero no hay como una fe viva, una fe que realmente ame, una fe que ame de corazón, que haya un amor fraternal, que tenga realmente compasión por los pobres, ¿sí? Número uno, para andar en fe viva necesitamos arrepentimiento. Hay que estarnos constantemente escudriñándonos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál es mi manera de vivir? ¿Realmente estoy haciendo lo correcto o no? ¿Ok? Número dos, para andar en una fe viva necesitamos obediencia. Gálatas capítulo 2, por favor, hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ya no estamos en esta tierra para nosotros, hermanos, para vivir para lo que nosotros queremos. Estamos viviendo para hacer la voluntad de Dios. Como les predicó ayer el pastor Miguel, si Dios quiere que dejes tu carrera o tus estudios, si tú sabes que tus estudios te estorban para hacer más por Dios y te dieran a elegir o servir a Dios o servir a tus estudios o servirte a ti, complacer tus deseos, yo te recomiendo que sirvas a Dios. Cristianos con fe viva atraen gente. Cristianos con fe fingida, con fe muerta, no pueden atraer gente. Es difícil que traigan a alguien a Cristo. Estamos en la carne ahorita viviendo para honrar a Dios, no para dar placer a nosotros mismos. Somos peregrinos, debemos de ser atribulados, debemos andar en aflicción. En este mundo es pasajero, hermano. Y la vida se va bien rápido. Entonces, aprovecha tu corta vida para servir a Dios, hermano. Obedece a tu Dios. Ya fuimos salvados, comprados por precio de sangre para obedecer a Dios. Ahora, obedeciendo a Dios, hermano, no te vas a morir de hambre. Te vas a morir de diabetes, de colesterol, pero de hambre no. Sirviendo a Dios, no te vas a morir de hambre. Para andar en una fe viva, necesitamos obediencia. Deja que la gracia de Dios trabaje en tu vida. Primera de Corintios. Ya estamos por terminar, hermano, hermana. Aguante nada más. 9 minutitos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Y léalo conmigo, por favor, en voz alta. Primera de Corintios 15, 10. 2 y 3. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Deja que la gracia de Dios trabaje en tu vida, para que también puedas decir, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. He trabajado. Yo por lo que creo me movió a trabajar, me movió a hacer algo por las almas perdidas. Sé fiel en tu comunión con Dios, sé fiel a tu iglesia, ama a otros, deja que la gracia de Dios haga su obra en tu vida. Déjate moldear por el Señor. Número 4, para andar en una fe viva, ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego ahí en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fruto del Espíritu es fe. Al ser lleno del Espíritu Santo, podemos vivir con fe viva, podemos amar, podemos tener paciencia. Ahorita los hermanos que organizaron este campamento necesitan paciencia, necesitan amor, templanza, mansedumbre y sobre todo necesitan fe para que alguien sea salvo. El mayor objetivo es que alguien sea salvo en este lugar y que alguien tome el llamado. Que una nueva generación tome el llamado de seguir adelante en la obra de Dios, siga haciendo luz a los perdidos. Sé tú, hermano, sé tú, hermana. Vive en fe viva, vive en una fe que ayuda a los demás. Vive en una fe que se preocupa por otros. No andes en una fe fingida, no andes en una fe muerta que no hace nada. Vive en una fe que hace algo por el Señor y las cosas que hagas por el Señor son eternas, hermano. Hermanas, son eternas. Las cosas que hagas en este mundo son temporales. Si tú te preocupas más por este mundo y por esta tierra, tu esperanza es muy llana, muy ligera, muy blanda, muy frágil. Porque hoy estamos bien, mañana quién sabe cómo esté la economía, hermanos. Pero si tú te afirmas en el Señor y pones en primer lugar hacer las cosas del Señor, ahí siempre va a haber respaldo, hermano. Siempre. Sé tú, hermano, sé tú, hermana, toma el llamado. Conclusión con este mensaje, este pequeño devocional. Cuando mi vida no va de acuerdo con lo que creo, no importa cuánto me esfuerce en decir yo tengo fe en Dios, las personas nos dirán, muéstranos tu fe sin tus obras. Vivamos con una fe viva a tal grado que podamos decir, por mis obras te mostraré mi fe. Y el fin de vivir por una fe viva es salvar a los perdidos. Vamos a ponernos de pie y a terminar en una oración, hermano. Padre, te doy gracias, Señor, por salvarme, Señor Jesucristo, por morir por mí en la cruz del Calvario. Señor, por vivir una vida en obediencia hasta la muerte en cruz, para salvar mi alma y salvar el alma de mis hermanos. Ahora te rogamos, Padre, que nos perdones si hemos fingido, si hemos vivido una fe muerta, y te rogamos que nos ayudes a vivir en una fe viva. Señor, que nos ayudes a ver en qué estamos mal, que nos muestres nuestros pecados para que nos arrepintamos. Te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir en obediencia. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra y no vivir por nuestros deseos y por nuestra voluntad, sino por tu voluntad, Señor. Te rogamos que nos llenes del poder de tu Santo Espíritu para andar en fe. Señor, te ruego por mis hermanos que retomen y que tomen el llamado a andar por fe, a vivir por fe, y que muchas almas sean salvas por sus vidas. Señor, llama a alguien de estos jóvenes, de estos hermanos, de estas hermanas. Te rogamos que hagas un milagro y que muchos tomen el llamado. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.